Buenos días con todos y con todas. La clase pasada habíamos visto lo que es la teoría feminista entendida como una teoría que analiza las relaciones de poder en los escenarios internacionales. Como habíamos iniciado esta segunda parte del curso, habíamos hecho hincapié en que estas teorías, que vamos a ver que son de carácter reflectivista, la mayoría de ellas, en algunos casos se derivan de teorías que vienen ya de la sociología, de la economía, de la psicología, de las ciencias políticas y que se han aplicado prácticamente para el análisis de las relaciones internacionales. En el día de hoy vamos a ver lo que es el marxismo y la teoría crítica. El marxismo conocemos como una teoría que se ubica dentro de las teorías de economía, la interpretación del Estado, la relación de la propiedad, y sobre todo las relaciones que se dan con los medios de producción. A pesar de que es una teoría principalmente económica, también existe un alcance de la misma para entender lo que son las relaciones internacionales y el escenario internacional. De ahí que es importante, siempre que vamos a ver estas teorías, no confundir las posiciones ideológicas o políticas de las mismas con las interpretaciones teóricas de las relaciones de poder. Tomando en cuenta esto, entonces vamos a comenzar nuestra clase compartiendo la presentación. Y como les decía, la teoría marxista y la teoría crítica tienen una relación casi directa. Las teorías críticas en las ciencias sociales tienen en primer lugar un origen en lo que son la forma del conocimiento epistemológica, de esta forma deductiva positivista para poner un énfasis muy importante en lo que es el inductivismo y la particularización de cada caso de análisis teórico. Dentro de estas teorías críticas, el marxismo logra ser un eslabón importante entre lo que es la escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Y por esto, en este sistema, vamos a entender que hay tres categorías fundamentales que el marxismo aporta tanto a la escuela de Frankfurt como a la teoría crítica y además nos permite entender los conflictos internacionales. La primera es que pone un énfasis importante en lo que es el análisis histórico. Habíamos visto ya, tanto en el feminismo como también en la escuela inglesa, que el análisis histórico nos permite dar un contexto de aquello que significa las consecuencias o los antecedentes de los conflictos. Ahí es donde existe la importancia. Pero en el caso de la visión de la teoría crítica, este análisis histórico lo que hace es establecer cuáles han sido las características o los intereses de los actores en los conflictos históricamente. Pongamos un ejemplo. Digamos, Rusia y su carácter imperial. Va a decir, por razones históricas, Rusia ha construido una cultura expansiva, imperial, en donde lo único que cabe es la dominación sobre el otro, por decirles un ejemplo. Y a esto, además, tenemos una categoría que se llama la relación de agencia y estructura. Y tal vez esta relación es la que más aportes ha dado dentro de las teorías internacionales. ¿Qué es la agencia y qué es la estructura? La agencia prácticamente son los actores. Y en estos actores contempla estados, actores no estatales, inclusive personalidades que influencian las relaciones de poder. Y la estructura es donde se mueven estas relaciones del poder, donde de lo más general a lo particular podríamos decir que comienza en el escenario siendo unipolar, multipolar o bipolar, hasta inclusive dentro de una unidad mismo del Estado. Parte de una estructura también puede ser la embajada de un país en una sede determinada y sus agencias son los actores de esa embajada
dentro de lo que significan las acciones diplomáticas. Por otro lado, la teoría crítica y sobre todo el marxismo sí considera que los sistemas cambian y que el sistema internacional, si bien es cierto, es anárquico, puede ser unipolar, bipolar, multipolar, puede cambiar sus bases tomando en cuenta cuáles son las relaciones económicas globales. Para el marxismo y tanto para la Escuela de Frankfurt como la teoría crítica, más que hablar de un escenario multipolar, bipolar o unipolar, tratan de hablar de aquellas conductas imperiales de los imperios, aquellas conductas coloniales o colonizadoras, siempre planteando una relación entre un dominado y un dominante. En este caso, además del dominado o el dominante, podemos decir que existen, eh, por ejemplo, opciones como el hecho de considerar el tercer mundo, el mundo en desarrollo, el primer mundo, el mundo industrializado. Entonces, estas tres niveles conceptuales que se aporta a la teoría de relaciones internacionales hace que el marxismo, a través tanto de la Escuela de Frankfurt como la teoría crítica, hayan permitido mirar los conflictos desde otro ángulo, planteando nuevas formas de interpretación de los mismos. Para el marxismo, necesariamente parte de una idea de que este sistema internacional está profundamente ligado a un sistema capitalista de acumulación de capital. Y esta acumulación de capital genera a un sistema de producción en donde se maximizan las ganancias, sí se minimizan los riesgos y también se minimizan los costos de producción. Dentro de estos costos de producción, debemos pensar que están justamente la mano de obra. Y por otra forma, estos dos elementos que son el sistema capitalista y un sistema de producción que promueve la ganancia sobre las pérdidas y sobre lo que podrían ser las garantías sociales, traspolan esta situación a lo que es el sistema internacional. Entonces, el sistema internacional se mueve por intereses capitalistas y exporta sistemas de producción. Y de acuerdo a quien tenga más acumulación económica, vamos a tener mayor incidencia imperial o mayor capacidad de imponer agendas, mientras que el que menos tiene generalmente es quien se transforma en este sistema de producción y es una relación con un colonizado o un dominado. Entonces, la relación del marxismo siempre va a ser interpretar el conflicto desde quién es el dominado y quién es el dominante. Obviamente, no podemos saber quién es el dominado o el dominante si no nos acompaña, además, la idea de una lucha de clases en el mundo. Para los marxistas, tanto también para la teoría crítica como para la Escuela de Frankfurt, no se habla de un sistema internacional, sino de un sistema mundo, que no significa los estados, que significa una lucha de clases por llegar a tener más capital que el otro de parte de los colonizados frente a los imperios, pero que siempre va a haber esta tensión dialéctica entre opuestos, entre los pobres con los ricos, entre los extremadamente militarizados con los que dependen su seguridad de ellos. Y esta tensión dialéctica hace que esta lucha de clases genere conflictos en el sistema. El tema con los conflictos es que necesariamente tienen que mirarse desde la visión de un imperialismo. Un imperialismo en donde el proletariado en el sistema está dado
como digo, por las colonias, que generalmente son quienes emiten las materias primas y tienen una dependencia de los mercados del primer mundo o de los industrializados o de los mercados imperiales, que además tienen que luchar contra la expansión de los mercados que tienen las potencias, que son quienes dominan el sistema capitalista, y el imperio es quien, o los imperios, quien marca si el sistema es unipolar, bipolar o multipolar. Si es así, entonces la tensión dialéctica que se presenta en el sistema internacional está entre los dueños del capital y aquellos que intentan acceder a lo mismo y no poseen el capital o tienen muy pocos recursos. Es ahí donde la lucha de clases se ubica y la economía se convierte en el detonante de cualquier tipo de relación internacional. La estructura del sistema para el marxismo está determinada por el hombre. Es quien genera estas estructuras. Pero estas estructuras funcionan en la medida de las fuerzas económicas. ¿Qué quiere decir esto? Funcionan en la medida del sistema de intercambio de capital. Quien tiene mayor capital es quien impone las condiciones del sistema. Quien tiene menos capital prácticamente debe someterse a las condiciones que el fuerte le impone. En primer lugar, podríamos decir además que esta visión del marxismo tiene una clara forma de interpretar teóricamente a través de dos formas. Una que es la dependencia, que hemos oído, centro-periferia, norte-sur, eh, tercer mundo, primer mundo. El funcionalismo, que es agencia y estructura. Por ponerles un ejemplo, estructura puede ser Naciones Unidas, agencias pueden ser desde las delegaciones hasta los estados que están representados, hasta los funcionarios. En este sistema mundo, presentado por Wallerstein, no puede interpretarse, como digo, el conflicto si no existe bajo la idea de la tensión dialéctica entre centro y periferia, en donde el sistema social está regido por una historia que determina su característica de imperio o de colonia, que va acarreando por siglos y que además va configurando este sistema. A este sistema mundo, además, tenemos la teoría de la dependencia con Negri y Harden, en donde plantean que el conflicto está dado por intereses humanos. Estos intereses humanos pueden estar operados como agencias, ya sea a través de los estados mismos, a través de transnacionales, a través de grupos organizados, que lo único que quieren es la acumulación del capital. Y que esta contradicción entre opuestos hace que el mundo se balancee, se desbalancee, haya conflicto o se resuelvan los conflictos. En este caso, la teoría crítica que se desprende del marxismo habla principalmente de una diferencia fundamental con el positivismo. El positivismo es considerado una teoría racional, que son las teorías que hemos visto en la primera etapa de las clases, en donde se plantea la resolución de problemas. Como parten de hipótesis, proyectan una posible respuesta a las dos silogismos de esta hipótesis, que generalmente piensan que es indefectible. La teoría crítica, por el contrario, en cambio, habla de que las relaciones son hegemónicas y contrahegemónicas y que varían de acuerdo a las características históricas y culturales que tienen. No podemos pensar en el conflicto de Ucrania-Rusia con las soluciones que podría dar el realismo sobre la guerra y sobre la fuerza militar, sin entender la relación cultural e histórica que tiene. La teoría crítica
considera que los estados, más allá de que sean las unidades legítimas en el sistema, siguen teniendo grandes características diferenciadoras. Son estados diferenciados. Cada estado tiene sus propias capacidades. Y estas capacidades le permiten ser, a lo mejor, en un contexto colonizado y en otro contexto hegemónico. Y tal vez esto nos pasa en América Latina. Nosotros tenemos, por ejemplo, la relación de Estados Unidos-México. El Estado imperial, de acuerdo a esta visión, debería ser los Estados Unidos, y lo son. Y el colonial, México. Pero México, en relación a lo que significa el resto de América Latina, probablemente tiene un comportamiento mucho más de tipo imperial que de tipo colonizado. Entonces, cada estado tiene varios roles, pero estos roles están diferenciados por las relaciones en distintos contextos que se den, de dominante o de dominado. Y para ello se plantea que tenemos que ver históricamente cuáles han sido los intereses y las interacciones, porque en estos intereses e interacciones se generan lealtades, se generan asociaciones, se generan, digamos, bloques. Este es el caso principalmente de los organismos internacionales, donde los bloques son una consecuencia de las relaciones anteriores y además siempre tenemos que pensar que estas relaciones de poder de estos estados diferenciados obedecen a una causa histórica. Entonces, a diferencia de las teorías positivistas, en donde se resuelven los problemas a través de silogismos estandarizados que son aplicados a los conflictos para generar escenarios predecibles, la teoría crítica lo que plantea es que se requiere una interpretación causal en donde cada conflicto obedecerá a relaciones históricas y a relaciones capitalistas y digamos de intercambio comercial que determina cuáles son los intereses y cuáles son las amenazas de de este conflicto que se da entre agencias y estructuras que no son exclusivamente estados. Para esto, plantea además que la forma de análisis de la teoría crítica tiene que ser en tres niveles. Una lógica histórica, que es el método. Cuando yo voy a aplicar la teoría crítica, tengo que tener mi método histórico de interpretación. La segunda, el papel de los agentes transnacionales. Para la teoría crítica, los imperios siempre han sido transnacionales, porque es su manera de ejercer hegemonía. Y por eso es importante entender que los agentes transnacionales, que no solamente son estados, que son corporaciones, que son personas, que son organizaciones, plantean agendas y plantean relaciones de poder mundial. Y que estas relaciones de poder mundial estructuran este sistema, ya sea unipolar, multipolar o bipolar. Y que solo la contradicción entre estos agentes dominantes con los agentes sociales o mundiales con los cuales tienen una tensión dialéctica generan un cambio en el escenario. Entonces, para la teoría crítica, además, es importante entender que no hay cambios si no hay tensión dialéctica entre opuestos. También la teoría crítica, al igual que el marxismo, comparten el estructuralismo como una manera de entender que la estructura del sistema obedece a agencias y agentes. Siempre va a tener esa relación estructurada. Que las agencias
son entidades estatales, no estatales, personas, organizaciones, eh, organismos, y que los agentes son quienes hacen que estas agencias tengan acciones. Esto es lo importante, porque tanto el marxismo como la teoría crítica tienen una relación directa con lo que es el estructuralismo. Además de esto, debemos pensar que no podemos mirar el conflicto internacional sin que volvamos a ver las fuerzas sociales, que son las relaciones productivas, que en este caso del campo internacional se entiende que son las grandes acciones transnacionales de acumulación de capital. Un Estado que sigue siendo un actor importante, en donde su rol será entre dominado y dominante, y que de acuerdo al rol que tenga, estructurará sus relaciones en el escenario. Y que el orden mundial se encuentra en constante oposición entre opuestos, entre un conflicto que se da entre quien es hegemónico y antihegemónico. Y que este conflicto es lo que hace este cambio de estructura en lo que conocemos como unipolaridad, multipolaridad y bipolaridad. La teoría crítica, que es una derivación del marxismo para poder interpretar lo que son las estructuras históricas y el conflicto en las relaciones internacionales, plantea entonces que no podemos entender las mismas sin estar claros sobre la oposición entre opuestos, la acumulación de capital y las fuerzas productivas, y la tensión con aquellos que tienen y los que no tienen. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya estado lo suficientemente clara. Nos veremos la próxima clase. Que tengan una buena tarde.